No te vayas que hay más. Todos a la cueva. Arrancamos de esta manera, con esta cortina romántica, el cuarto bloque de Todos a la Cueva, en el que la doctora Cecilia Díaz nos va a traer una gran columna. Yo no vi la serie, pido disculpas. Yo pero tampoco. Leí mucho acerca de ella y una de las mejores cosas que leí obviamente es el artículo que sacó Ceci en Primera Generación, que se llama Amar a un Dios sucio. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, el artículo, primero que no adelanta demasiado para la serie, digo, para los que todavía no la vieron o no entienden mucho por qué se generó esta especie de fiebre por Luismi, ¿no? Que me parece que hay varias aristas para analizar el fenómeno televisivo y yo diría dentro de las industrias culturales, como es el personaje de Luis Miguel. Me parece ahí que dimos cuenta de varias cuestiones. En primer lugar, muchos decían, bueno, Luis Miguel ya es un ídolo, bueno, ya está, ¿no? Ya murió, ¿no? Pasó su momento, ahora es un señor gordo que no termina un recital. Que no entra en el traje. No, que no entra en el traje, claro, que explota. Hay un montón de memes, ¿no? Con respecto a eso. Alto cuello. Alto cuello y peinado, ¿no? Entonces, siempre como esta cuestión del meme y del personaje en declive, ¿no? Como veníamos hablando un poco con el caso de Piti Alves, de la marginalidad. De este lado tenemos la cuestión de la celebrity. La celebrity que de alguna manera construyó un personaje basado en el misterio, en el romanticismo, ¿no? En esa cosa media clásica de los galanes de Hollywood, pero del que no se sabe mucho y que de lo que se sabe tiene que ver un poco con las pasiones humanas, por eso hablábamos del Dios sucio. Retomé esa metáfora que, si alguno recuerda, Galeano decía que un poco, ¿por qué queríamos tanto a Maradona a pesar de todo? Vieron que siempre cuando se habla de Maradona dicen, bueno, sí, futbolísticamente lo banco, pero pero en su vida privada, no sé, haciendo como esa disociación. Los moralistas, exacto. Y no dando cuenta de que quizás esa noción de pasión que habían en esos personajes es porque de alguna manera eran una especie de dioses, pero sucios, ¿no? Sucios moralmente. O sea, dioses en la medida que tenían poderes sobrenaturales, es decir, tienen talentos que exceden lo normal, claro. Y al mismo tiempo tienen vidas difíciles, contradictorias, bueno, la vida de cualquier humano. Como los dioses griegos, ¿no? Exactamente. Que los dioses griegos estaban ahí en el terreno. Claro, y te mandaban así como un mal y bueno, ¿no? Los humanos perdíamos por eso. Y en realidad, bueno, entonces acá hay como una fascinación desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué ocurrió con este fenómeno en Netflix? Primero hay un punto principal que rompió con la lógica del on demand, ¿no? Esta cosa de que, bueno, más o menos la mayoría que consume series, ¿qué hacemos? Consumimos tipo maratón, ¿no? Claro. Digamos, tratamos de ver, no sé, una serie de, qué sé yo, francesa, de no sé dónde, de Dinamarca, y uno empieza a ver capítulos como si fuera... Arrancás viernes a la noche y terminás domingo como a la atracones, tarde, ¿no? Claro. Sí, el atracón. El atracón de series, ¿sí? Y seguir varias series al mismo tiempo. Es decir, que uno decidía de algún modo, bueno, cómo iba a ver esa serie. En este caso se cambió la lógica y se dijo, bueno, los estrenos son los domingos a las 11 de la noche, los Sundays, ¿no? El día del sol, justamente, el sol de México. A la noche sale el sol, ¿no? Y... entonces eso generó en realidad un fenómeno de rating y después de réplicas en las redes sociales que han generado un montón de memes, discusiones y demás, ¿no? Tremendo la gente esperando en Instagram el 5, 4, 3, 2, 1 para que empiece el capítulo. Exacto. Impresionante. Y chicos de 20 años para arriba. De todas las edades. Y en de México, todas las edades. En los programas de espectáculos, todo el tiempo hablando de la serie, digamos. La previa, y claro. Y la vida de Luis Miguel, digamos. Claro. Bueno, como pasa ahora con Ventura, que hace Claro. que está buscando a Marcela. Bueno. Sí, realmente la está buscando. Vuelven a sonar los temas en la radio también, ¿no? Sí, en todas las radios y también otra cosa que contaban, como explotó Spotify con los temas, no solamente los de Luis Miguel, los originales, sino con las reversiones que hace el actor, que es Diego Boneta, que hace una interpretación para mí exquisita
de Luis Miguel. Está enamorada, Ceci. Sí, lo banco mucho a Me Diego sorprendo Boneta. a mí mismo cantando temas de Luis Miguel en mi casa y yo no veo la serie. Imagino si la viera estaría todo el día. No, con Luis te Miguel, mata, claro. te mata. Es No, un no. antes y un después. A nivel mundial creo que entró en el top 5 Luis Miguel. No sé De si era con No sé tú, reproducciones de- pero Sí. a nivel sí, es tremendo lo que Aumentó el valor Sí. de las entradas. O sea, Tremendo, ¿eh? es un renacer de Claro. Luis Miguel a partir de la construcción de un nuevo mito, ¿no? Que es esta narración donde, digamos, o sea, el tipo que nunca decía nada de su vida privada expone Todo. y autoriza una historia que es hasta macabra, ¿no? Tiene todo lo del culebrón mexicano, además. la Sí, Sí, historia sí, pero de- incluso es casi la tragedia del héroe, ¿no? Porque es durante toda su vida en lo que cuenta es el ascenso meteórico, musical, como carrera, como ídolo, incluso en términos de México. El tipo es Dios, literalmente, es Maradona. Sí, a eso Cargado voy de con incógnitas. cargado de incógnitas y a la vez viviendo un drama familiar muy fuerte en términos identitarios, que es no saber dónde está la madre. Entonces, a medida que él es más famoso, eso se vuelve una trampa. Es más difícil encontrar a su mamá. Claro. Yo que no vi la serie, ¿el padre es el malvado? ¿Sería así la onda? Sí, Ahí la está. discusión está dada ahí. El padre como que lo explota él. Lo explota, lo aleja de la madre y bueno, no No, voy a no decir se el, puede contar, el claro, final claro. de la temporada que da una idea de qué fue lo que Que pasó. fue buen final, decían, por lo que vi. Sí, dramáticamente Ok. fue lindo. Resuelve varias cosas y deja igual y lo abierto- veo- Deja manijas, claramente No manijas. sé si se sabe esto, pero ¿quién hace el gol? ¿Quién la ve esta? Porque es una movida de marketing impresionante lo que pasó con esta serie. Esto aporta Luis Miguel. Tomaron aportan de los un libro productores que de Luis salió- Miguel es Miguel. productor de la serie. Claro. Él está detrás de la... Claro. No hay ningún gil, no hay Y ningún está gil. basado en un libro, en una ficción, en un libro, digamos, biográfico. Y él da el ok. Entonces, Claro. uno de los, digamos, guiños que hace que las fanáticas o un montón de gente lo empieza a seguir es el hecho de que él aparece en el primer capítulo. Y aparte Claro. le sirve Hace como, un cameo. como Claro, una claro. lavada de cara, digamos, porque Sí. él venía Sí, porque de estaba muy muchas desprestigiado, cuestiones personales en esta última etapa, de no reconocer hijos, de no verlo a sus hijos y estas cuestiones. Separaciones, Claro. rupturas de contrato de manera escandalosa. Digo, esta noción, viste, del héroe en capa caída, ¿no? Y De una bien imagen jede, ¿no? machucada. digamos. Claro. Exacto, y entonces en esa historia aparece ese Luis Miguel de los inicios, el niño prodigio, y las reconstrucciones de toda su vida y de esos éxitos que, como decíamos recién, bueno, inevitablemente están unidos a la historia personal de un montón de varias generaciones. Sí. Es muy interesante lo de la lavada de cara porque el género de Luis Miguel no es compatible con el reviente, ¿no? Un tipo que canta boleros tiene que presentarse en Claro. forma impecable en su show, sobrio, cantar lindo, cantar bien, no hacer playback, ahora tiene que bailar. No, y aparte él venía ya había así- como descarriado, ¿no? Él venía siendo un niño prodigio, por así decirlo, en la música. Y justamente esto que decís vos, esa imagen no se enlazaba Claro. con No, y lo que- justamente se muestra lo del el niño sufriente porque es un niño que deja Claro. de ser niño. De una manera, digamos, muy Abrupta. por la noción del negocio. Es Claro. decir, cómo, digamos, entregarse a ser ídolo hace que pierda su noción de niñez y en esa pérdida de niñez pierda a su madre, ¿no? Digamos. Digamos que también esta serie viene a justificar un poco, por así decirlo, todo lo que él después termina siendo de adulto, digamos, en estos últimos años. Claro, el autor del libro, ¿no? Da cuenta de esta mirada, digamos, esta personalidad tan fría, digamos, tan poco carismática en algún punto, o su incapacidad, digamos, familiar o emocional, digamos, se trata de explicar por esta serie de traumas y de vidas muy, muy complejas y difíciles. No terminé de ver la serie, pero con esto que ustedes decían y lo que también pensaba cuando la veía, es decir, bueno, y un poco con lo que decía Emiliano, todo esto, este romanticismo, este hablar del amor, él en todas sus canciones, como
era contradictorio su relación con sus hijos, como él no era capaz de dar amor, tanto que lo manifestaba constantemente en sus canciones. Eso hace mucho ruido también. Claro, bueno, eso es uno de los condimentos, justamente, de que sea un personaje tan arraigado en la cultura popular mexicana y latinoamericana, es que todo el mundo sabe algo, o leyó rumores, o en tal año recuerda que pasó tal cosa, o estuvo en el recital en el Luna Park, donde él le canta a la madre y ella aparece. Digamos, bueno, más allá de esas cuestiones, digo, hay como, justamente se revive esta noción del Dios sucio. El Dios que se expone, y entonces todos moralmente también lo podemos calificar. Podemos decir, bueno, ves que vos hablabas del amor y en realidad, o estás repitiendo lo mismo que hizo tu padre, ¿no? En la medida en que bueno, hay una hija que digamos que reconoció pero no ve, o los otros hijos más chiquitos. Perdón, ¿la serie es cronológica? O sea, No, juega en el tiempo. ahí va. Va y viene entre la década del 80, digamos, las primeras apariciones de Luis Miguel como astro. Y llega hasta el 93, 94, ¿no? Sí. Que hasta el 91. No, o 91 por Romances. Sí, No sé tú, es de 91. Claro. Pero cuando está en Paraguay, que arranca así, digamos. Ah, no estoy spoileando nada. ¿No sí, es en sí, el sí. 94? En el 94, sí, en la gira de Romances. O 92. tenés Seguí razón. en la cresta de la ola, Luis Miguel. en 1994. Claro, y yo creo que hay algo muy interesante que también para entender por qué sale esto, retomando un poco tu pregunta anterior, es que a lo largo de toda la historia de Luis Miguel aparece esto de que en realidad los golpes de suerte que él tuvo eran porque necesitaba guita. Claro. O sea, él empieza a ser cantante porque el padre no gana un solo show en ningún lado y necesitaba pagar el alquiler. Y el nene dice, bueno, yo canto tal. Se Claro. sabía una canción. El chico con esa voz permite que toda la gente lo mire como diciendo que Así, digamos, ¿de dónde salió este pibe? claro, digamos, cantando canciones españolas, o sea, flamenco, que ustedes saben que es muy exigido vocalmente. Sí, vocalmente sí. El padre era muy Eh, talentoso, digamos. Sí, tenía una, digamos, Pero no talento pegaba, no musical. llegaba a pegar, digamos. No llegaba a pegarle, y entonces aparece este niño rubio, ¿no? El Sol de México, y se va construyendo de ese modo. Y con Romances pasa lo mismo, digamos, lo que cuenta la historia es que justamente ante una situación de quiebre económico y de problemas con los impuestos en México, sale y después que no tenían gente para que les escriba temas, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos canciones? Y dice, bueno, volvamos a los boleros, ¿no? Entonces graban con Armando Manzanero e incluso los sondeos de opinión, los focus group, le salen mal, ¿no? Le dicen, no, esto es a pique, Claro. ¿no? Y hay toda una tensión ahí. Y finalmente, justamente, volver a los boleros le refuerza esa identidad mexicana, que tampoco él es mexicano. Claro, que es lo que mucha gente no sabía. Claro. Y es de Puerto Rico él. Es de Puerto Rico, Claro. nació En en teoría Puerto ahí Rico. en ese Yo no lo CD sabía, sale, digamos, la noticia de que él no Claro, es como Ricky mexicano. Martin. Claro. Yo no sabía que era puertorriqueño Luis Miguel. ¿no? Claro, bueno, sí es puertorriqueño y bueno, parte de su construcción como artista era que él era el niño prodigio de México, ¿no? Entonces todo el tiempo, claro, vivió mucho tiempo en México y entonces siempre habló mexicano Sí, y es mexicano. Sí es cierto que ustedes lo sabrán mejor que yo, no es mi género, digamos, pero las versiones de Bolero de Luis Miguel Son golazo. son mucho mejores que las originales. Sí, sí. Son, Sí, sí. al menos para mi generación, son mucho Sí, más sí, sí. escuchables y mucho más emotivas que las originales, que eran medio un bolazo, digamos. Claro, y después, bueno, muchos temas como este que estamos escuchando de los 80, ¿no? De Luis Miguel 20 años, ¿no? Se cuenta, digamos, la historia de la grabación de la canción o de lo que ha ocurrido, ¿no? Digamos, culpable o no, ¿no? El nivel de dramatismo que tenía culpable o no, porque era la primera ruptura amorosa de Luis Miguel, la persona real, ¿no? Claro. Y empieza ahí también a jugarse esta tensión entre ser el ídolo y la parte personal, ¿no? Que también ahí es por lo que implica, digamos, ser parte de un engaño, o también por esta discusión que tiene con el padre, digamos, de si es conveniente para una figura joven tener una novia oficial y demás, que era más grande, que se dedicaba a otra cosa, que no tenía mucha noción con esto, pero estaba Claro. todo bien con el tipo, pero... Me hiciste acordar de la historia de Luis Miguel en conurbano, me estaba pensando. Y había mucha gente del barrio que por ahí no iba a ver nunca un recital, pero sí juntaba plata para ir a ver a Luis Miguel. Y eran abuelas, madres, hijas, iban en unas camionetas, en combis, y se iban a ver a Vélez
a ver a Luis Miguel. Y recuerdo que Luis Miguel tocó, siempre me acuerdo, en Quilmes. No mucha gente tocó en el estadio de Quilmes, en una zona bien de conurbano sur. Sí, sí. Y ahí tocó Luis Miguel, que lo llenó, de hecho. Y hay una vinculación con los boleros y con la música movida, tipo ahora te podés marchar, o La chica del bikini azul, o Cuando calienta el sol. Como una salsa le había metido ahí, no sé qué género había metido. En realidad yo creo que ahí O pop, ¿no? claro, lo que lo Pop, mezclas con pop. claro. Ahí, siempre está no vi la serie, insisto, pero siempre está muy atento a lo que sucede a nivel Sí. industrial en Estados Unidos. A pesar de Entonces, que nunca cantó en inglés, Luis Excelente. Miguel. Sin verla, sí, porque dio en la tecla. No, uno ¿No? ve algunos recitales cantó en últimos, inglés. canta en inglés, sí, canta en inglés, ahí hace una especie de dueto con Sinatra en los recitales. ¿Pero ha sacado discos con canciones No, en inglés, Luis creo Miguel? que no, Ah. creo que no, me animo a decir que no. el Ahora te puedes marchar, que es de 87, me parece, Sí. 87, 88. El sonido que tiene es un sonido pop típico de Estados Unidos. Entonces creo que lo reapropia. El tema es que a él lo movido tampoco le queda tan bien. Él se maneja muy bien en este registro. Claro, El totalmente. del bolero. Por eso a Ricky Martin sí le conviene más el Living la Vida Loca. Sí. Claro. En esa competencia que siempre han tenido en la década del 90, el que se orienta más a los lentos es Luis Miguel, y Ricky Martin va hacia el Me amarás, Dime que me quieres, María, por ejemplo. Sin embargo, también Ricky tiene buenos temas lentos. Pero creo También que está Chayanne en esa época. pero Chayanne Igual, es- para Ay, mí, qué acá podio es, difícil, ¿no? Anda a chequearlo. Me para parece- Chayanne. Sí, dale. Para opinar también, ¿no? Sí. Porque tampoco soy una conocedora de la serie, pero es muy importante que, si bien ha cantado en inglés, pudo penetrar en países que no se hablaban español, sin necesidad, como Ricky Martin, de cantar en inglés, ¿no? Eso me parece muy interesante. Sí, total, Sí, sí. En Japón ha tenido mucho éxito Luis Miguel en los 90. Sí, Eh, en Italia. Hay una película que no recuerdo cuál es, que ponen un tema latino y el Luis que Miguel. escuchan es Luis Miguel. De hecho, Luis Miguel retoma mucho aspecto de la parte misteriosa de Julio Iglesias, en realidad. Julio Iglesias es el que no muestra el perfil, o que no se sabe muy bien de él, pero después le aparecieron como 5 hijos, que eran 2 cantantes, uno que era actor. Viene más de esa onda, pero Luis Miguel lo profundiza aún más y genera un misterio ricotero, inclusive. El misterio es ricotero el de Luis Miguel. Entonces ahí está la situación interesante. Y creo que ahí te vincula con vos también, con Wally, que te gusta el Visto ricota. desde, Claro, o sea, el ricota. visto desde afuera, yo lo vi un tipo que se ha mantenido. Ahora, si bien lo que dice Cristian es interesante, que estaba atento a lo que salía en Estados Unidos, pero yo que lo vi desde afuera, pues es un tipo que se mantuvo una línea, a diferencia de Ricky Martin, como que viró 180 grados, o no sé, puede ser artista como Shakira, que de un año a otro parecía Britney Spears. Yo me acuerdo del cambio de Shakira, desde dónde están los ladrones. Sí, otro daño más del hasta- radicalismo, sí, no sé cómo se básicamente. llama, no me acuerdo cómo se llamó el disco, el primero que cantaba en inglés, que apareció rubia. Servicio de Lavandería, Servicio de una cosa- flaca, no, no, eh, un Pasa que espanto. Luis Miguel tiene un público particular que no sé si le conviene tanto Claro. marketineramente variar hacia el cantar en inglés Claro. y bailar. Tampoco él baila en el escenario. Claro. Ricky No, no, Martin porque hasta justamente se le una- cuadradó la cara a Ricky Martin. Tenía la cara redonda Ricky Martin, tenía la cara cuadrada, parecía un urso de una espalda así, impresionante. El cambio de Ricky Martin fue una locura. Sí, creo que en el caso de Luis Miguel, y también se cuenta en la serie, es esta cuestión de que él no puede, digamos, le encantaría cantar, digamos, estas canciones rápidas de algún modo y bailar, pero no puede hacer ese cambio. O sea, digamos, frente a cómo se dispone el mercado discográfico en América Latina, hay una discusión en torno a si él baila y hace una canción más popera, digamos, y ¿Qué se pasaría aprende con su público, y se no? aprende una coreografía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con ese ídolo juvenil? Yo estoy hablando de esa época. Entonces, lo que da Para que haya cuenta, diferencias también. para que haya diferencias, exacto, y mantener los públicos y sobre todo defender su principal instrumento, que era la voz, digamos. Claro. La voz de Luis Miguel es... yo les recomiendo ver en YouTube cualquier recital de este mes en Madrid, donde está haciendo la gira, y es un lujo como canta. O sea, Es impresionante. o sea, tiene cosas como uno resignifica a partir de la serie, que tiene que ver con esto de una frialdad con la situación, pero un nivel de profesionalismo exacerbado, digamos, midiendo cada uno de los instrumentos o de los parlantes, haciendo indicaciones técnicas y la voz impecable, ¿no? Entonces, bueno, aparece esta cuestión de que uno puede dejar de admirar, pero al mismo tiempo no puede dejar de olvidar cuáles son sus aspectos morales personales. Por eso hablábamos de amar a un Dios sucio, ¿no? Y por eso se ha generado este fenómeno de saber qué fue de la vida de Marcela, ¿no?
Estoy pensando en la imposibilidad que tiene Luis Miguel de bailar, que él lo exagera con el como dice. Viste que grita como dice, grita siempre. Creo que es una situación que tiene ahí de enlace con el público, que ustedes fíjense que él siempre tiene latiguillos a la hora de cantar frente a la imposibilidad de bailar. Él no baila, lo que hace es que baile la gente en tal caso. Pero su profundización de música es esta, la del bolero. La del bolero es. Por eso me parece que el capital de él, simbólico, fuerte, Claro. musical, es el bolero. Que la pegó muy bien. Yo no sabía que él estaba ahí en duda, no sabían para dónde encarar. Y dijeron, vamos con Manzanero. Que de hecho lo logró Manzanero feliz, porque Manzanero cobra la regalía, pero Totalmente. le duplicó el conocimiento de la música de Armando Manzanero. Sí. Claro, en la serie aparece ese quiebre, digamos, antes de que salga el single de Culpable o No. Cada culpable no, está bien. Digamos, Culpable o No, que es, digamos, la interpretación como más sufrida y también en términos de balada, aparece ahí ese quiebre. Pero bueno, ahí el problema está en que este fenómeno, uno diría, bueno, a ver, este personaje tan misterioso, ¿no? Tan reacio a las entrevistas, a los vínculos más directos, ¿qué va a pasar en una segunda temporada? Porque llegamos al 90 y tanto, digamos, Llegamos 92. a Suave. Más o menos. Llegaremos a Suave, digamos. Claro. ¿Cuántas temporadas, digamos, este personaje se va, puede resistir, ¿no? se va a Claro. bancar de revelar tanto? Claro. Porque ahí ya, digamos, ya el malvado, digamos, queda más atrás. Ahora vienen otras cuestiones. Y ahora viene lo polémico de él. digamos. Lo polémico, exactamente, y cómo él asume ese rol de Dios pagano de México. Es Muy, el muy, Luis muy Miguel. interesante, muy interesante. Luis Miguel Me dio atravesado por el neoliberalismo. muchas ganas de Ese ver Luis la Miguel serie. Yo Sí. quiero saber qué pasa con Mariah Carey. Además, que es como Claro, bueno, ahí un es tema. la instalación. Mariah es su, una genia. su modo de meterse en Estados Unidos es, inclusive, siendo celebrity, que sale con Mariah Carey o María Carey, que ya estaba medio de moda en esa época, pero él entra en los paparazzi de Estados Unidos Está al como salir el- con María como Carey. el- claro. ¿Agos? No, con respecto a la segunda temporada y esto de los dioses sucios, en la primera es cierto que él, de cierta forma, más allá de que su padre era un malvado, lo usa como chivo expiatorio, pero en la segunda, que es lo que va a querer mostrar, y se me venía a la cabeza Maradona, que él pone su propio ser, su vida, para que todo el mundo opine. En la primera temporada, de cierta forma, Luis Miguel está siendo un poco apañado por todos esos personajes que le hacen mal a él y él actúa en consecuencia. Los malvados. Ahora, en la segunda, Maradona sí se expuso a mostrarse él mismo y la gente lo ataca directamente a él porque no tiene ese chivo expiatorio para echar culpas. Es Maradona que hizo tal cosa, que hizo tal otra, que se drogó con esto, que hizo lo otro, y siempre fue él poniendo la cara frente al otro y diciendo, bueno, yo soy esto, si me querés con todo esto y nada más. A ver si en la segunda temporada Luis Miguel sale con algo así y decir, bueno, yo soy esto, soy así de sucio. ¿Me vas a poder querer así, digamos, con con todo lo que tengo para mostrar? Eso era lo que me generaba intriga de la Sí, me segunda. parece esa es la construcción que, digamos, estamos esperando, que no sabemos cuándo va a salir esa segunda temporada, si vamos a seguir con esto de la programación lineal, ¿no? De a tal hora se estrena el primer capítulo y entonces creo que es interesantísima y es para volverla a ver incluso. Me encantaría saber si sorprendió a Netflix. Si esto sorprende a Netflix. Si Netflix esperaba semejante convocatoria. Esa es la duda que Yo siempre creo que tengo sí, con porque estos proyectos. nadie la puede tener tan clara cuando aparecen estas cosas. Es como, no sé, Stranger Things, una serie para grandes protagonizada por chicos. Pero vos decís que no Habrán hubo- dicho, sí, capaz que le va bien, Pero en este caso, vos decís que no hubo estudios previos para ver si convenía o no sacar sí, una pero serie para con una mí producción tan grande. un bombazo de estas características. Pasa que Stranger es imposible Things, de prever. ellos lo que hacen es revisar qué cantidad de películas ochentosas hay, qué cantidad de edades hay que miran. La había sido Con muy Luis Miguel, rechazada de Stranger Things, me parece. Por EMC la había rechazado. No era un producto muy que tenía el éxito asegurado. tampoco recuerdo el antecedente que haya tenido en Netflix estadounidense, si hay un caso como la serie de Luis Miguel con un artista estadounidense, pienso. No sé, la salvo que haya un antecedente, porque la verdad la pegaron mucho. Sí. Y se la jugaron con que sea semana a semana. Claro. Y la gente, como diría Massa, la gente, se banca semana a semana esperar el momento indicado para ver la serie. Es una explosión, es una reconfiguración y volver a la televisión antigua, lo que Claro, vos decías. totalmente. Claro. Los domingos a la noche no se puede hacer otra cosa que no. Y aparte es un relato que no deja a nadie contento. Porque recuerdo que, por ejemplo, en el anteúltimo capítulo hay escenas, digamos,
vamos a poder decir, explícitas de algún modo de sexo entre Luis Miguel y una de sus novias. Y eso generó mucho rechazo en México, por ejemplo, ¿no? Sí. Como que que se se muestre mostraba tanto. demasiado, ¿no? Claro, O sea, claro. demasiada intimidad que no tenía que ver con el dios romántico, ¿no? Claro, el de la claro. rosa, el champán, Está ¿no? demasiado humanizado. Demasiado, o sea, demasiado. Hay Muy gente ya interesante, transpirada, ¿me muy entendés? O sea, interesante. demasiado. O sea, por favor, México- fíjese, viéstase, señor. México tiene mucho de lo que es esta construcción del amor romántico, muy peligroso Sí. también para la realidad y para la vida de las mujeres, que todos los golpes y las violencias de género sufridas son ocultadas en la intimidad del hogar para hacer prevalecer esa idea de amor romántico que construyen en las series, en la novela, en todo, De ¿no? macho Bien, protector pero latino. Pero exactamente. hay una clave también en esa serie que yo creo que es una cuestión de contexto de por qué pega tanto, es que lo que se cuenta, digamos, esa separación de Luis Miguel de su mamá está marcada por la violencia de género. Digamos, desde todo tipo de micromachismo que te puedes imaginar está en esa serie. Digamos, desde, qué sé yo, que ella no se meta en la carrera de su hijo, que ella no firme, que ella no decida qué se va a poner. Digamos, hay un montón de situaciones. Incluso hay una situación como que el marido la quiere prostituir, digamos, cuando están necesitando dinero o determinados lugares. Claro, sí. Yo creo que hay algo de eso que también pegó mucho. O sea, pensar a Luis Miguel no solamente como lastro, sino pensarlo como una víctima de la violencia patriarcal. Interesante. Exactamente. Y también la forma en la que se la postula a la madre, ¿no? Como abandónica, sin entender el contexto por el cual ella se va de la casa. Claro, justamente lo que se trata de mostrar es que no hay una noción de abandono, sino que, claro, digamos, él como niño lo empieza a interpretar así, en algún momento se enoja con su mamá, o piensa, capaz que mi mamá está enojada conmigo por algo, por una decisión que él toma, que bueno, no la voy a adelantar, pero bueno. Digamos, en algún punto tiene que ver con eso, y lo que cuenta la historia es que en realidad es parte de la manipulación de su padre, también de toda una sociedad que también veía esa situación y no decía nada, ¿no? Porque, digamos, mucha gente de la discográfica sabía que la madre no estaba presente para firmar, qué sé yo, había asistentes. Misma la asistente, claro. Asistentes mujeres que decían, bueno, tratá de llamarla, no sé qué, ¿no? Y trataban de poner paños fríos en una situación de extrema violencia. Sumamente interesante. Se nos pasaron las 2 de la tarde, así que vamos a empalmar la columna con el cierre porque ya no tenemos tiempo de mandar tanda. Y aparte así podemos cerrar con Luismi. Bueno, ¿qué les pareció el programa? Igual está muy contento que vamos a cerrar con Luismi. El ricotero más Luis Miguel Sí, que totalmente. Todo más ricotero bolero. tiene ese. le Romántico. tiene que gustar Luis Miguel. Acordate de ese secreto ricotero que manejaba Luis Miguel en la década del 90. No se sabía nada del indio, no se sabía nada de Luis Miguel. Década del 90. Gran programa hoy, ¿eh? ¿Están contentos con el Sí, resultado? sí, estupendo. Excelente. Muchos dioses sucios por todos Sí, lados. hablamos de Un programa marginalidades. con mucha industria cultural fue muchísima. Bueno, saludamos a todo el mundo, empezamos a saludar. Agradecemos a la dupla ahí en la pecera de Leticia y Laura. Christopher Cardarelli, que estuvo en la pecera y ahora nos acompaña aquí. Cristian Suljusti, Cecilia Díaz, Agostina Díaz, Emiliano De Lucci, quien les habla. Los saludamos y nos vemos la próxima. Nos vamos con Luis Miguel. ¿Qué nivel de mujer?